que se va formando en base a los hechos con el objeto de plantear el conflicto jurídico que nos convoca con la especial interpretación que hace de ellos la parte o el interviniente de que se trate. La teoría del caso no solo tiene aplicación en materia procesal penal, sino que tiene en realidad aplicación en cualquier conflicto jurídico que ustedes deban llevar adelante en su calidad mañana de abogados, demandante o demandado, o de intervinientes tanto por los acusadores como por la defensa. De manera que siempre respecto de los hechos que son expuestos, ustedes tienen una interpretación, y esa interpretación que ustedes hacen en base a los hechos y a la prueba que son capaces de reunir para plantear el conflicto jurídico es lo que vamos a denominar en principio la teoría del caso. En materia procesal penal, esta teoría del caso va a resultar tremendamente relevante por cuanto nos permite ir haciendo una evaluación permanente, constante, hasta el momento en que debamos definir lo que es el conflicto jurídico que vamos, en definitiva, a plantearle al tribunal para su resolución posterior. De manera que la importancia de la teoría del caso es que en base a la teoría del caso vamos a ir primero construyendo, en definitiva, toda la prueba, y vamos a ir ordenando esa prueba y además vamos en definitiva a plantear el conflicto jurídico al tribunal posteriormente. Bien, vamos un poco a resumir lo que ustedes debieran haber visto conforme al material que está disponible tanto en la plataforma Moodle como en la misma plataforma de Team. Fundamentalmente los videos los vamos a subir solo por Team por los problemas que genera en definitiva la plataforma Moodle para subir archivos muy pesados, de manera que normalmente los videos los vamos a subir a través de Team. Sin perjuicio de dejar constancia en la plataforma Moodle que efectivamente hay disponibles videos para que ustedes los puedan revisar. Sin perjuicio los insto a ser proactivos respecto del análisis y del estudio de lo que vamos a hacer durante este semestre, en el sentido de que ustedes mismos busquen material atingente, en definitiva, a lo que estamos revisando en las clases. Como segunda cuestión importante para el día de hoy, vamos a dejar en claro de que es necesario de que ustedes vayan construyendo hoy día efectivamente su conocimiento. Y eso significa que la labor del trabajo autónomo es fundamental. Y terminando la elección prácticamente del caso que van a trabajar durante el desarrollo de las actividades autónomas, vamos incluso a alternar una clase desde el punto de vista teórico, abstracto, que vamos a tener para conversar uno de los 2 días, o el día lunes o el día viernes, dependiendo de la conversación futura que tengamos al respecto. Y la otra va a ser para que efectivamente ustedes evidencien trabajo autónomo. Es decir, en la otra jornada de actividades programadas, ustedes van a realizar trabajo autónomo derechamente programado y van a tener que entregar, en definitiva, mediante una bitácora, lo que en esa actividad no presencial, sino que en realidad en forma autónoma, pero programada conforme al calendario de actividades, ustedes van a desarrollar. Por lo tanto, si ese día ustedes van a revisar material sobre la teoría del caso, deben registrar en su bitácora que el día, por ejemplo, el día 28, la actividad estuvo centrada en la revisión del material disponible sobre teoría del caso. Busqué material, ya sea en YouTube o, en definitiva, en cualquiera de las fuentes que puedan consultar sobre la teoría del caso. Incluso podrían decir,
ingresé a la oficina judicial virtual con el objeto, en realidad, de recuperar material a este respecto, de solicitar los audios que eran necesarios del juicio que he elegido para trabajar, o bien, en definitiva, estuve trabajando y revisando videos o películas que son necesarios para llevar adelante el trabajo. Es importante que registren sus actividades, porque es cierto que, por un lado, es necesario que tengamos las clases, en definitiva, sincrónicas, pero también es posible realizar trabajo asincrónico, y el trabajo asincrónico se mide registrando ustedes en su bitácora digital que efectivamente actividades han realizado en esa oportunidad. Bien, vamos ahora a revisar el material que yo les he subido en la plataforma Moodle y también en Team respecto de la teoría del caso como primera cuestión. Vamos viendo, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso ya hemos dicho que es un trabajo de carácter intelectual mediante ustedes crean, en definitiva, en base a los hechos y al avance de la investigación, el planteamiento del conflicto jurídico, para que ese planteamiento del conflicto jurídico pueda ser conocido y resuelto posteriormente por el tribunal competente. ¿Y por qué es importante esta teoría del caso? Nosotros hemos dicho que es muy importante porque en base a la teoría del caso vamos a preparar primero los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, el interrogatorio y el contrainterrogatorio de testigos y peritos. No es posible construir ninguno de estos instrumentos que son necesarios para llevar adelante el proceso penal, no es posible hacerlo mientras no tengamos claramente una teoría del caso. La teoría del caso se consolida, si ustedes quieren, finalmente en el alegato de apertura, sin perjuicio que es probable que esa teoría del caso esté evidentemente planteada en la acusación por el Ministerio Público. ¿Y por qué razón? Como el Ministerio Público, una vez que decide declarar cerrada la investigación, debe además adoptar la decisión finalmente de acusar o no acusar. Y si adopta la decisión de acusar, necesariamente debe tener una teoría del caso que va a estar evidenciada indiscutiblemente en la acusación fiscal respectiva. En base a esa acusación fiscal, que además por el principio de congruencia, ustedes tienen que tener presente que debe ser concordante con lo que es la formalización de la investigación en su oportunidad, es que, en definitiva, el fiscal va a construir su alegato de apertura. Entonces, debemos tener presente que es posible ir deduciendo entonces cuál es la teoría del caso primero a través efectivamente de el alegato de apertura, pero previamente tenemos indicios de esa teoría del caso respecto al acusador porque la ha expresado en cierto modo en la solicitud que ha formulado al Tribunal de Garantía para los efectos de determinar, en definitiva, la formalización del asunto respectivo en el procedimiento y en la audiencia de que se trata. Por lo tanto, entonces, podemos decir que nosotros algún indicio previo como defensa vamos a tener de cuál es la teoría del caso del Ministerio Público por la formalización. Y si es necesario, va a ocurrir también que muchas veces el Ministerio Público reformaliza la investigación para hacer concordante entonces y observar el principio de congruencia entre lo que ha sido materia de la formalización y lo que será posteriormente materia de la acusación. Esta congruencia, además, ustedes tienen que tener presente que tiene que mantenerse durante todo el desarrollo del juicio, es decir, por un lado formalización, por otro lado acusación, y también el asunto que va a ser resuelto por el tribunal debe observar el principio de congruencia. Bien, el fiscal y el acusador particular construirán, en definitiva,
su teoría del caso y la expresarán sosteniendo indudablemente que el formalizado imputado o formalizada imputada es culpable de los hechos que se le atribuyen y estos hechos son constitutivos de un delito. Cuidado, porque en la teoría del caso, si bien se expresa cuál es la calificación jurídica que hacen los acusadores y los defensores de los hechos, es importante tener presente que la calificación jurídica finalmente es una facultad del tribunal del juicio respectivo. Por lo tanto, finalmente, quien determina la calificación jurídica es precisamente el tribunal. Ahora, esta imputación que se genera en la formalización y en la acusación y que construye en el fondo la teoría del caso por parte del Ministerio Público y los acusadores, debe sostenerse en los hechos acreditados en el juicio. En otras palabras, en la evidencia que se ha ido obteniendo durante la investigación. Investigación que en una primera etapa puede ser una investigación desformalizada y desde que se le atribuye e impute mediante la formalización a una persona determinada, constituye indudablemente una investigación formalizada que tiene un plazo máximo de investigación de 2 años, sin perjuicio de la facultad del juez de garantía de reducirla a un plazo inferior con el objeto de garantizar los derechos del imputado que en este caso ha sido formalizado. Sin perjuicio de eso, es importante tener presente que dentro de la teoría del caso es necesario establecer por parte de los acusadores la motivación que ha tenido el formalizado acusado y posteriormente condenado para actuar de la manera que lo hizo conforme a la evidencia que se ha reunido. De manera que la finalidad, por una parte, de los acusadores, ya sea de la acusación fiscal o de la acusación particular, es obtener del tribunal una sentencia condenatoria y entonces esta teoría del caso se va a traducir precisamente en cumplir con los objetivos de persecución penal por parte de los acusadores. Por otra parte, también la defensa construye una teoría del caso. Pero a diferencia de los acusadores, la defensa puede reservarse la evidencia de esta teoría del caso solo hasta el alegato de apertura. ¿Y por qué razón? Porque no está obligada, en definitiva, a manifestar en forma expresa cuál es su teoría del caso con anterioridad al alegato de apertura. ¿Y por qué no está obligada? Porque si bien es cierto, está facultada para expresarla en las oportunidades que corresponda, por ejemplo, en su oportunidad cuando pretende obtener el sobreseimiento definitivo de la causa en forma previa, es probable que manifieste cuál sea su teoría del caso. Pero también es probable que la manifieste al hacerse cargo de la acusación y en la audiencia de preparación del juicio oral. Eso normalmente se justifica en la medida en que es necesario plantear la teoría del caso con el objeto principalmente de debatir acerca de los medios de prueba que deben aceptarse en el juicio respectivo o, en definitiva, de cuestionar aquellos medios de prueba que estime que no son compatibles ni con la teoría del caso del Ministerio Público ni con la teoría del caso de la defensa. Por lo tanto, claramente la defensa podría reservarse, si esto no es necesario, en no manifestar su teoría del caso y reservarse para hacerla durante el alegato de apertura, después de que se haya planteado, en definitiva, la teoría del caso también en el alegato de apertura por parte de los acusadores.
Ahora, el defensor debe explicar por qué él considera que su representado es inocente de los hechos que se le imputan por parte de los acusadores, ya sea porque el Ministerio Público y el querellante están equivocados en la apreciación de los hechos y de las evidencias reunidas durante la investigación. Claramente, el objetivo de la defensa es obtener una sentencia absolutoria por parte del tribunal. Ahora, ¿por qué el defensor pretende la absolución del imputado? Puede pretenderla basada en distintas circunstancias. Primero, porque efectivamente él cree que el imputado no ha tenido participación en los hechos que se le atribuyen. Es decir, no hay responsabilidad penal, no discute la existencia del hecho punible, pero lo que discute es la participación criminal. Es decir, en otras palabras, sostiene, sí, claro, el delito se ha verificado, pero mi representado no actuó en esos hechos. Hay una identificación errónea. Ahora esto, ustedes si bien recuerdan, es posible sostenerlo y ha sido sostenido por muchos defensores respecto de identificaciones realizadas en el marco de la protesta social, en que aparentemente habrían videos, pero de los videos muchas veces no es posible hacer una identificación clara de la persona a quien se le imputa el hecho respectivo. Y eso ha motivado que muchos tribunales hayan, en definitiva, decidido en ese marco que deben absolver de la acusación respectiva. ¿Por qué? Porque efectivamente, en este caso, no ha sido posible establecer, en definitiva, la participación criminal del imputado. Otra razón por la que es posible sostener que el acusado es inocente es que el hecho que se le atribuye no exista. Por ejemplo, la discusión que ha existido, no sé si ustedes han escuchado, con respecto de este chileno que ha sido imputado en Francia respecto de la desaparición de su novia de origen japonés. Aquí lo que se discute es que efectivamente ya desapareció, pero no ha sido encontrado el cuerpo como para saber si efectivamente se ha cometido un delito por parte en realidad de quien es imputado. Y por lo tanto lo que se ha alegado es que el hecho no existe porque se le imputa el homicidio, pero hasta el momento no ha sido posible establecer, salvo por la desaparición de ella, de que hay un hecho anómalo. Y por lo tanto entonces es probable de que el hecho mismo, en este caso del homicidio que se le atribuye, no pueda probarse, y al no poder probarse, indudablemente debe dictarse sentencia absolutoria a este respecto. Otra posibilidad que se puede presentar, por la cual en definitiva debe ser absuelto el imputado, es que el hecho es atribuible a una persona distinta. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso en que efectivamente existan antecedentes que pongan de evidencia de que el hecho que se le imputa, en este caso, al acusado, no ha sido cometido por él mismo, sino que ha sido cometido por otra persona, y esta otra persona está debidamente individualizada en la investigación y en los antecedentes de investigación. Solo que el Ministerio Público ha hecho una interpretación distinta al respecto. Una segunda posibilidad no dice relación con, en definitiva, estas circunstancias de que el acusado no hizo o no actuó o no intervino en los hechos que son materia de la acusación, sino que en realidad aquí él actuó, pero actuó en definitiva frente a una situación que le imponía el actuar de esa conducta. Y en este caso entonces podríamos decir que estamos frente a un caso de legítima defensa.
como por ejemplo el que actúa en defensa propia o en defensa de terceros o de sus familiares. Y en ese caso, indudablemente, el hecho que podría ser constitutivo, el causarle lesiones a una persona o incluso el causarle la muerte, habría sido verificada en el contexto de una legítima defensa. Así, por ejemplo, podríamos poner como evidencia un caso que estuvo en las noticias, que se le atribuía responsabilidad penal por las lesiones causadas a un manifestante en las manifestaciones de hace unos días atrás por parte de un carabinero. Y en la investigación preliminar, el Ministerio Público inició la investigación respectiva y con los antecedentes que estuvieron puestos a su disposición, llegó a la conclusión que el funcionario policial había actuado en legítima defensa de sí mismo y de sus compañeros funcionarios de carabineros que habían participado en los hechos y había hecho uso del arma de servicio con el objeto de repeler la agresión de que era víctima en esos momentos. Así se estableció y que además se estableció que en realidad el impacto balístico que sufrió el manifestante en esa oportunidad y que le causó lesiones leves y no lesiones graves como se sostuvo por la prensa en algún minuto, habría sido causado además como consecuencia del rebote de la bala disparada por el funcionario policial y no por un impacto directo. Y por lo tanto, entonces, además, es que ni siquiera el funcionario policial disparó contra el manifestante, sino que lo hizo en realidad para repeler la agresión, lo hizo aparentemente sin disparar en contra de personas determinadas, solo que el rebote de la bala impactó en este caso al manifestante, causándole las lesiones leves, por suerte, que habría causado eso. Ahora, aquí podríamos entrar a discutir, incluso en el caso de que el manifestante no hubiese sido en realidad uno de los agresores del funcionario policial, en cuyo caso no habría habido legítima defensa y podría haber habido culpa en el actuar del funcionario policial, quien indudablemente frente a una agresión ilegítima de algunas personas dispara, pero le causa lesiones a un tercero que no participa de los hechos, en cuyo caso habría que establecer si actuó con la debida diligencia o en realidad su actuación fue culposa y le causó lesiones en definitiva a una persona. Yo recuerdo un caso en que fue condenado un funcionario de Gendarmería de Chile que en el contexto de la fuga de un reo dispara su arma de servicio en contra del reo, pero su arma de servicio era una subametralladora Uzi y además de impactar al fugado, impacta además a un civil que transitaba por el lugar, causándole lesiones gravísimas. Y en ese caso fue condenado el funcionario de Gendarmería por un cuasi delito de lesiones gravísimas respecto de esta persona que no era indudablemente el fugado y a quien le causó lesiones, porque se estimó que él mismo al disparar un arma de las características que disparó en una zona poblada podía perfectamente haberse representado de que su conducta podía dañar y causar lesiones a terceros que transitaban por el lugar. De manera que en este caso entonces podríamos a lo mejor en el análisis más profundo llegar a tener en definitiva una situación de una actuación negligente o culposa, si bien no una actuación de carácter dolosa. De manera tal que en este caso estamos frente a situaciones que es posible invocar una eximente de responsabilidad. Otra eximente de responsabilidad que hoy día se ha ido acogiendo en algunos casos ha sido, en definitiva, la de la ignorancia o error de prohibición.
en que hay error de provisión o ignorancia de la provisión. Y esto ha ocurrido respecto de delitos cometidos por indígenas, en que en definitiva no sabía el indígena que en este caso no podía actuar de la manera que lo hizo y por lo tanto estamos frente a un error de provisión. Se ha ido acogiendo esto en alegaciones formuladas en definitiva al respecto. Lo mismo ha ocurrido con algunos delitos que tienen que ver en que es discutible, por ejemplo, el consentimiento de la víctima en los hechos y que posteriormente se transforma en definitiva en una reclamación que podría ser constitutiva de un delito. El consentimiento de la víctima en algunos delitos, ustedes tienen claro, de que hace desaparecer el hecho como delito. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, estamos claros de que la persona, si bien actuó, participó de los hechos que son constitutivos de delito, está exento de responsabilidad criminal por haber concurrido algunos de los elementos que lo eximen de responsabilidad penal. El más típico es el de la defensa propia, ajena o de familiar, que exime de responsabilidad en los delitos de lesiones o de homicidio. Bien, una tercera posibilidad que tiene la defensa de plantear en definitiva que no le asiste responsabilidad al respecto, don Carlos. Cuénteme. Sí, profesor. Lo que pasa es con respecto a lo que estaba hablando sobre el consentimiento como causa para eximir la responsabilidad. ¿Y qué pasa en el caso de que un tipo que secuestra a una mujer, la lleva a su casa, la tiene por varios años o por varias semanas encerrada ahí, pero llega un momento en el cual los dos sujetos empiezan a tener una relación, por lo cual la mujer secuestrada se empieza a quedar en la casa del secuestrador de manera voluntaria? Ahí se podría establecer el consentimiento como una causa para eximirle la responsabilidad al secuestrador. O sea, me refiero, en el fondo se enamoraron. Respecto del secuestro, yo creo que es absolutamente discutible, porque el secuestro duró mientras hubo privación de voluntad, o sea, privación de libertad en contra de la voluntad de la misma. Y el hecho de que después, posteriormente, haya habido consentimiento para seguir permaneciendo en la situación en que estaba, podría ser discutible a partir del hecho. Acuérdense que el secuestro de una de las características como delito es que es un delito de carácter permanente. Mientras dure la privación de libertad, estamos frente entonces al delito de secuestro. Y esta es una de las razones por las cuales además hay que recordar también que el delito de secuestro, la prescripción se empieza a contar desde que se recupera la libertad. Entonces, estamos frente a un delito de carácter o de efectos de carácter permanente y por lo tanto mientras dure la privación de libertad. Pero ¿qué es lo que ocurre si después esa privación de libertad cesa desde el punto de vista de la voluntad de la víctima y ya se transforma en un acto voluntario? Indudablemente que el tiempo que estuvo privada de libertad contra su voluntad constituye el delito igual. O sea, yo creo que ahí no hay discusión al respecto. El consentimiento podría jugar en otros delitos, por ejemplo, en el delito de abuso deshonesto, en que eventualmente el consentimiento podría hacer desaparecer. Si la víctima ha consentido, no hay delito. Y en ese caso el hecho es el mismo, solo que en realidad hay consentimiento de la víctima en forma ya sea expresa o tácita al respecto. Y hay algunos hechos también en que eventualmente eso podría ocurrir con respecto de algunos delitos contra la propiedad, en que en definitiva la aceptación de la víctima del hecho respectivo hace desaparecer el delito. Incluso más aún, ustedes podrían considerar que en los casos permitidos de los acuerdos reparatorios, el consentimiento de la víctima en teoría pone término al hecho delictual, porque el acuerdo reparatorio es una salida alternativa que permite en definitiva acuerdos de imputado y víctima para que se ponga término a la persecución penal y no hay sentencia condenatoria.
Por lo tanto, no hay delito en la medida en que hay un acuerdo reparatorio. Hay consentimiento de la víctima. Expresamente, el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre la víctima y el imputado. De manera que ahí tienen un caso en que efectivamente habría el consentimiento de la víctima, aun cuando el consentimiento efectivamente es posterior al hecho, pero impide la persecución penal. Bien, otra situación en la que podríamos encontrarnos frente a la teoría del caso por parte de la defensa es que los medios de prueba reunidos durante la investigación desformalizada y formalizada no son suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Y aquí ustedes tienen que tener presente que todo imputado goza, en definitiva, de la presunción de inocencia. Y si todo imputado goza de la presunción de inocencia, además tiene derecho a guardar silencio respecto de la imputación que se le formula, la carga de la prueba y de acreditar la acusación y la imputación delictual es una carga que le asiste a los acusadores. Por lo tanto, son los acusadores quienes tienen que probar efectivamente la existencia del delito y la participación criminal. Cuidado con una cosa, porque es probable, en definitiva, de que exista prueba, pero la prueba no es capaz, en definitiva, de acreditar los hechos y la participación criminal más allá del estándar exigible en materia penal. En otras palabras, tenemos indicios, pero indicios que son insuficientes eventualmente para dar por acreditado el hecho o la participación criminal. Pues bien, en ese caso, acuérdense que el tribunal tiene, en definitiva, que dar por acreditado el hecho y la participación criminal más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, si existe una duda razonable respecto a la existencia de los hechos o respecto de la participación criminal o respecto de ambos, el tribunal debe dictar sentencia absolutoria porque la prueba que ha sido rendida por los acusadores no es suficiente entonces para tener por acreditado el delito y la participación criminal. En este caso, indudablemente la defensa es pasiva. La defensa en este caso apuesta claramente a que el fiscal y el querellante no serán capaces de rendir una prueba contundente en el juicio que permita efectivamente al tribunal dictar una sentencia condenatoria. Es decir, si bien es cierto, hay prueba incipiente al respecto, esta es insuficiente para los efectos de que el tribunal se convenza de que efectivamente tiene que dictar una sentencia condenatoria. Bien, algunos casos que esto efectivamente pudiera ser planteado, por ejemplo, entre situaciones que evidentemente se pueden considerar como mecanismos de defensa, son interpretaciones respecto de los hechos y de cómo los hechos se verificaron. Por ejemplo, podríamos sostener que si bien es cierto, es verdad que se le causaron las lesiones respectivas a esa persona, pero esas lesiones fueron causadas por un accidente. Por ejemplo, la persona que va conduciendo su vehículo motorizado a consecuencia, en definitiva, de un infarto impredecible, no sabía que estaba enfermo del corazón, pierde el control del vehículo, atropella a una persona y le causa lesiones. Indudablemente, en este caso, él no tenía conocimiento de tener una enfermedad, y al no tener conocimiento que tenía una enfermedad, sufre indudablemente un infarto y a consecuencia de eso pierde el control del vehículo y le causa lesiones a una persona. Indudablemente que en este caso no es posible atribuirle responsabilidad. No ha habido, por un lado, culpa, ni ha habido dolo. Dolo, indudablemente, intención positiva de causar lesiones al ofendido no existió. Y no hay culpa tampoco porque no sabía que tenía, en definitiva, una condición
que le podía provocar el infarto respectivo y por lo tanto no fue negligente en el conducir. Fue un hecho fortuito el que sufriera un infarto que le hiciera perder en definitiva el control del vehículo y causara lesiones a una persona. De manera que en este caso indudablemente estamos frente a una ausencia de responsabilidad por falta, en definitiva, del elemento subjetivo que debe concurrir en la comisión del hecho, cuál es, y en este caso, el dolo y la culpa. Hay que entender que la responsabilidad penal, por regla general, no es una responsabilidad simplemente objetiva, y por lo tanto, como no es una responsabilidad objetiva, es necesario acreditar la existencia de dolo o culpa en el actuar de la gente. Franco, cuénteme. Profesor, buenos días. Buenos días. En este caso, si es que la persona hubiera tenido conocimiento de que él sí tenía un problema al corazón, pero en realidad no esperaba que le sucediera un ataque justamente conduciendo, ¿cambiaría la perspectiva de la teoría del caso? Porque en este caso podría configurarse como una negligencia, ¿no? Sí, claro, Franco, ahí indudablemente ahí va a ser un problema de prueba. Si él estaba diagnosticado de que efectivamente tenía una afección al corazón y que esta afección podía producirle o desencadenarle un infarto, indudablemente que él ha sido negligente al asumir en definitiva responsabilidades. Que ahora, es cierto que va a depender de cuál era el diagnóstico, si el grado de probabilidad de que eso ocurriera era de un 50% y un 50% que no ocurriera, estamos frente a un grado de probabilidad alto y él en ese caso acepta el riesgo y al aceptar el riesgo hay representación, me puede ocurrir y si yo además debería representarme de que si eso ocurre y pierdo el control del vehículo puedo causar lesiones o la muerte de una persona. Indudablemente en ese caso estamos frente a un hecho que es culposo, pero va a depender indudablemente de la prueba que se rinda al respecto. Es difícil decir cuándo estoy en el caso de la representación culposa y que debiera en definitiva no actuar y por lo tanto omitir la actuación. Pero sí puede ser discutible, Franco, en el caso de que efectivamente ello sea así. Hay alguien que está levantando la mano y no sé quién es, pero puede hablar porque no tengo a todos en pantalla. ¿Quién estaba levantando la mano? Yo, buenos días, profesor. Carolina Reyes. Cuénteme. Tengo una duda respecto al planteamiento de la teoría del caso. Sí. Si yo planteo la teoría del caso, ¿tiene que ser en base a la sentencia o no necesariamente? Porque yo ya elegí un tema y tengo la duda si puedo plantear una teoría del caso de un punto que no se demandó y por lo tanto no está en la sentencia. No, a ver, para desarrollar, Carolina, la teoría del caso, usted tiene que ir paso a paso. Y para los efectos de desarrollar simplemente la teoría del caso y el análisis de la teoría del caso, olvídese de la sentencia. Usted puede llegar para analizar la teoría del caso exclusivamente hasta los alegatos de apertura. Tanto los alegatos de clausura como la sentencia no son necesarios para trabajar su teoría del caso. Su teoría del caso tiene que construirla en base a la formalización, a la acusación y al alegato de apertura. Todo lo demás, porque ya no hay un análisis de la prueba y por lo tanto olvídese de la teoría del caso que se sostuvo en la sentencia. Es cierto que el tribunal elabora también una teoría del caso, pero en realidad esa teoría del caso va a estar decidida conforme a la prueba. Y por lo tanto yo prefiero que para trabajar una teoría del caso como normalmente la tenemos que construir y la tenemos que construir, el Ministerio Público la va a construir para la formalización. La va a mejorar o a desarrollar si quiere reformalizar y después la va a sostener en la acusación. Y, por supuesto, en base a esa teoría del caso es que la va a exponer en el alegato de apertura. Y la defensa puede ocurrir que la haya planteado en alguna etapa del proceso previo, pero
si no, es probable que la plantee en la audiencia de preparación del juicio oral. Y por último, la teoría del caso de la defensa va a estar planteada en el alegato de apertura. Por esa razón es que yo diría que para fijar una teoría del caso, ustedes, para el trabajo, lleguen solo hasta los alegatos de apertura. No pasen del alegato de apertura, porque ya ahí esa teoría del caso va a estar, en definitiva, contaminada con la opinión del tribunal en base a la prueba que se haya rendido. Y por lo tanto va a ser una teoría de salida, pero va a ser la teoría del tribunal conforme a la prueba rendida, lo cual pudiera, claro, cerrarle las puertas a usted para considerar otras alternativas, porque de la teoría del caso expuesta, lo que queremos en definitiva es saber qué es lo que le vamos a plantear al tribunal, ya sea para la acusación o ya sea para la defensa, como elemento central. Y eso es lo que usted va a construir. Y como diría alguien, después de la guerra todos son generales, por construir una teoría del caso después que se ha aprendido la prueba y después que el tribunal la ha valorizado, ya no tiene mucha importancia. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Bien, dentro de los casos que podría plantear la defensa también, además de estas situaciones en que hay una interpretación distinta de los hechos por parte de la defensa, podría ser que efectivamente la teoría de la defensa, cuando la evidencia que se ha reunido sea muy clara en favor de la teoría del caso del Ministerio Público, lo que podríamos nosotros sostener es que los testigos que permiten sustentar la teoría del caso de los acusadores, del Ministerio Público y del querellante, están mintiendo, están faltando a la verdad. Y por lo tanto, entonces, claro, la construcción de esa teoría del caso por parte del Ministerio Público, que se está haciendo en base a la evidencia, en este caso, a las declaraciones previas de los testigos, tanto a los funcionarios policiales como al propio Ministerio Público, podría ser, en definitiva, errada, porque está basada o fundada esa teoría del caso en la falta a la verdad por parte de los testigos. Cuidado con este argumento, porque este argumento requiere que indudablemente tengamos prueba para acreditar que los testigos mienten. Y normalmente para esos efectos tendremos que rendir prueba testimonial en el sentido, o prueba pericial, que nos permitan en definitiva desvirtuar las declaraciones de esos testigos del Ministerio Público y del querellante. La segunda cuestión que resulta fundamental a este respecto también tiene que ver con que falta la verdad, pero aquí que falta la verdad no los testigos, sino que quien falta la verdad es la víctima. Recuerden que la víctima, para los efectos de rendir prueba en el juicio oral y público, tiene el mismo tratamiento que si fuera, en definitiva, un testigo, pero un testigo calificado. ¿Y por qué? Porque la víctima es quien sufre las consecuencias dañinas del hecho. Y como sufre las consecuencias dañinas del hecho, en realidad es quien relata lo que ocurrió en primera persona. Cuidado con eso, porque normalmente existe una predisposición por considerar la veracidad de la víctima a este respecto. Y por lo tanto, lo único que podemos hacer como defensores en relación a la declaración de la víctima es poder establecer que la víctima tiene un interés en faltar a la verdad. En otras palabras, restarle credibilidad a la víctima, lo cual es bastante complejo porque existe un sentimiento de protección y de credibilidad de que la víctima dice la verdad porque no tiene ningún interés en faltar a ella. Pero, por ejemplo, si la víctima, en este caso, tuviera una animosidad especial que pudiera acreditarse en contra del denunciado, habría que tratar de establecerlo. Esto podría darse en casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, en que es posible, y aquí que primen otras situaciones en que víctima y victimario tienen una relación de familia, son cónyuge o son padre e hijo o hijo y padre, en los que podría haber explicación de que la víctima pudiera faltar a la verdad respecto de los hechos que relata.
Hay que tener cuidado con respecto de esta afirmación, es compleja y hay que tener elementos muy claros para poder efectivamente acreditar que en este caso la víctima está mintiendo y por qué está mintiendo la víctima. Si no tenemos los elementos necesarios para hacerlo, es difícil llegar a sostener una argumentación de este tipo. Otra de las situaciones que podría ocurrir, y esto ustedes a lo mejor en algunas asignaturas lo han visto, los testigos a veces no están mintiendo, pero ellos tienen una especial percepción de los hechos. Se convencen de que los hechos ocurrieron de la forma en la que ellos van relatando. Y eso a veces sin la intención el testigo de mentir, sino que en definitiva puede haber un error en lo que dice y en la apreciación que él tiene. Por ejemplo, reconocer como el responsable de los hechos a una persona, no porque mienta, sino porque en definitiva está equivocado. Y entonces va a identificar como actor o como autor de los hechos a una persona que no se encontraba, por ejemplo, en el lugar de los hechos. Aquí la manera más adecuada es desvirtuar, en definitiva, la afirmación y el reconocimiento acreditando dónde se encontraba, en definitiva, el acusado. Y en este caso tendríamos que entrar, en definitiva, a demostrar que una persona, por ejemplo, que se le atribuye responsabilidad concreta y se le reconoce como los testigos por haber estado presente en el lugar de los hechos, por ejemplo, no se encontraba en el lugar de los hechos porque se encontraba en la mina trabajando el día de los hechos. Y por lo tanto, indudablemente, y está controlada su entrada, está controlada su salida, están todos sus compañeros que dicen, no, ese día, esa hora, él estaba trabajando a 200 kilómetros del lugar donde se verifican los hechos. O no sé, el certificado de policía internacional que dice que esa persona al momento de los hechos se encontraba en el extranjero. Indudablemente el reconocimiento del testigo en esas circunstancias no tiene ningún valor cuando hay antecedentes o hay varios testigos que colocan en definitiva a la persona a que se le atribuye responsabilidad en un lugar distinto a donde está. Y otra tiene que ver con las apreciaciones que hay que tener cuidado cuando declaran los testigos de pedirles precisiones. Me explico. La víctima habla de que el agresor era alto y para eso hay que precisar qué significa en concepto de ese testigo que el agresor era alto. Una persona que mide 1,50 m dirá que toda persona que mide más de 1,50 m es alta porque es más alta que él. Es decir, el grado de comparación tiene que ver con él. Pero una persona que mide 2 metros o 1,90 m, para decir que alguien es alto, en realidad se va a estar refiriendo a una persona que mide más de 1,90 m. Entonces es importante que ciertos conceptos que son equívocos se precisen y por lo tanto es importante preguntarle a los testigos y preguntarle en definitiva qué significa la afirmación que ha hecho respecto de cuestiones que dependen de la posición o del grado de observación. Eso dice relación con las personas que son altas o que son bajas, con una persona que se califica de joven o que se califica de anciano, con una persona que se califica de era delgado o era obeso. Son referencias o estaba cerca o estaba lejos. Cuando siempre que le hablen de cerca o lejos, pregunten a cuántos metros, a qué distancia estaba realmente. Primero para saber si era posible que apreciara, porque si una persona estaba a 2 cuadras, es poco probable que haya apreciado con cierta nitidez los hechos, pero si la persona estaba a 20 metros, puede apreciar los hechos con cierta claridad o nitidez. Bien, es importante tener presente que quienes participan en el juicio hacen una interpretación de los antecedentes reunidos en la investigación y por lo tanto
esa interpretación que hacen de los hechos, de la prueba, de la evidencia, es lo que les permite arribar a conclusiones que tienen consecuencias jurídico-penales y por lo tanto le permiten entonces llegar a ciertas conclusiones que posteriormente serán planteadas al tribunal penal. Bien, vamos a continuar analizando respecto de la teoría del caso. ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que hemos conversado hasta el momento? ¿No? ¿Están despiertos o están durmiendo ya? Priscila, ¿tiene duda o no tiene duda? Fernanda, ¿usted? No, yo no. La Fernanda yo tampoco tengo duda, profe. Ya, bien. Sigamos, Marisol. A ver, vamos viendo. En toda teoría del caso, importa analizar a lo menos 3 cuestiones que son distintas. En toda teoría del caso, ustedes van a distinguir elementos fácticos que tienen relevancia jurídica, por supuesto, para la teoría del caso, y por lo tanto ustedes van a decir, estos son los hechos. Hecho 1, hecho 2, hecho 3, incluso pueden hacer una enumeración de esos hechos. Y una segunda cuestión en la construcción de la teoría del caso que tienen que considerar es cuál es la evidencia o las pruebas que tienen para establecer cada uno de estos hechos. Por lo tanto, tengo un documento, tengo 2 testigos, tengo un perito que se va a referir y por lo tanto entonces, ¿qué elementos probatorios puedo llevar al juicio para acreditar esos hechos o esos elementos fácticos? Por lo tanto, entre los hechos que yo señalo que son relevantes para el juicio, tengo que tener elementos de prueba que en definitiva me permitan acreditar esos hechos. Si me fallan los elementos probatorios, indudablemente no voy a tener hechos probados y si no tengo hechos probados, no puedo construir conclusiones jurídicas finales en torno a esos hechos. Y finalmente tengo el elemento jurídico. Y este elemento jurídico tiene que ser relevante para aplicar a los hechos. Por ejemplo, yo voy a invocar las disposiciones legales del delito de robo para construir, en definitiva, el elemento jurídico aplicable a los hechos que constituyen un delito de robo. Por eso es que puedo hacer, en definitiva, esta calificación jurídica. Pero si lo que yo, en definitiva, tengo hechos que puedo probar que son constitutivos de un delito de hurto, no puedo calificar esos hechos y con esa prueba que tengo como un delito de robo. ¿Por qué? Porque me falta o la fuerza en las cosas o me falta, en definitiva, la violencia o la intimidación. Por lo tanto, si no tengo ese hecho, la violencia o intimidación o la fuerza en las cosas, mal puedo aplicar la estructura y los elementos jurídicos del delito de robo a los hechos que tengo y a la prueba que me permite acreditar esos hechos. ¿Se entiende la idea? Es decir, 3 cosas son fundamentales. Primero, tengo que determinar qué hechos son los que tengo. En segundo lugar, cuáles son los elementos de prueba con los que voy a acreditar esos hechos. Ahora, si ustedes quieren aquí esto, ¿qué es lo que es primero? ¿El huevo o la gallina? En otras palabras, ¿qué es primero? ¿Los hechos o la evidencia? ¿O la prueba? Algunos dirán, primero tengo que poner qué es lo que tengo como prueba. Y de esa prueba tengo hechos que están probados. Y en base a eso traigo el tercer elemento, que son, en definitiva, las consideraciones jurídicas para arribar a conclusiones sobre los hechos desde el punto de vista jurídico. Con respecto a eso, la verdad es que normalmente yo lo que tengo son hechos. Hechos. Alguien va y le relata al Ministerio Público lo que ocurrió. Hechos. Todavía no tengo prueba. Tengo simplemente la declaración de la víctima que cuenta sobre los hechos.
y posteriormente sobre eso voy construyendo cuál es la evidencia que me permite, en definitiva, dar por establecido esos hechos. Por eso el orden yo les pongo como orden, en definitiva, primero los hechos, después la evidencia que permite acreditar esos hechos y, en definitiva, finalmente, la aplicación del elemento jurídico para obtener las conclusiones jurídicas respecto de esos hechos con evidencia que me permiten llegar, en definitiva, a estas conclusiones jurídicas finales. Es cierto que es discutible el orden, y a lo mejor alguien podría decir, no, hay que invertir. Primero tengo, en definitiva, evidencias, y reviso las evidencias, y en base a eso determino cuáles son los hechos que yo puedo probar. La verdad es que es un orden discutible, pero cada uno de ustedes podrá decir por dónde va a partir. Normalmente siempre tenemos un relato de la víctima o del imputado. Y ustedes se van a encontrar, sean fiscales o sean defensores, se van a encontrar con que lo primero que tienen es un relato. Es decir, tienen hechos. Hechos que ustedes tienen que ahora empezar a buscar cuáles son las evidencias. Y por eso el orden que yo les he planteado es primero hecho y después evidencia. Y ahora yo busco las evidencias, veo qué es lo que hay, cómo puedo acreditar efectivamente esos hechos. Y a veces me faltarán evidencias para dar por acreditado. Lo que les planteaba con el delito de robo normalmente es significativo. ¿Por qué? Yo tengo hechos y estos hechos se pueden calificar como un delito de robo, pero después, conforme a la evidencia que tengo, no puedo seguir calificando de robo el hecho, porque si bien es cierto, me hablan de que hubo violencia o intimidación, pero no tengo cómo probar la violencia o la intimidación. Y como no tengo evidencia para probar la violencia o intimidación, el mismo hecho pasa a ser, no es que no sea delito, pasa a ser un delito de hurto. Y por lo tanto sí tengo elementos para acreditar el delito de hurto, pero no tengo elementos de prueba suficientes para establecer que ese hecho constituye en realidad un delito de robo. Bien, es importante que recuerden siempre que quien acusa, Ministerio Público y querellante, o Ministerio Público o querellante en el caso de los delitos de acción penal privada, son los que deben acreditar el hecho respectivo. Por lo tanto, quien debe acreditar el hecho que imputan son los acusadores. Ministerio Público y querellante, o Ministerio Público o querellante, según corresponda. Si no acreditan los hechos que imputan, la sentencia no será condenatoria. Y por supuesto que cuando acusan tanto el Ministerio Público como el querellante, lo que quieren obtener es una sentencia condenatoria. Para que la sentencia sea condenatoria, se deben probar todos los elementos del delito. Y eso es importante tenerlo presente. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que en el delito de robo tiene que haber apropiación sin la voluntad o contra la voluntad del dueño y por lo tanto hay que probar cómo se produjo la apropiación. Y tiene que aprobarse la apropiación y tiene que probarse que no hubo voluntad del dueño o que fue contra la voluntad del dueño. ¿Y por qué? Porque eso va a cambiar la calificación jurídica. Por lo tanto, si ello no es probado, a menos que derive en un hecho distinto, pero que también es punible, por ejemplo, se acusa por delito de robo, lo que no se prueba es la violencia o intimidación, y por lo tanto no por eso deja de ser la conducta constitutiva de delito, solo que no será del delito de robo y será del delito de hurto. Y en este caso hay que tener presente que el tribunal, como los hechos son los mismos y la calificación jurídica le corresponde al tribunal, el tribunal va a dictar sentencia condenatoria, solo que no por el delito de robo que se acusó, sino que por el delito de hurto, porque los hechos son los mismos. La prohibición le impide al tribunal dictar sentencia condenatoria por hechos distintos, pero siendo los hechos los mismos, solo que faltando un elemento para la calificación jurídica, el tribunal puede hacer una calificación distinta y dictar sentencia condenatoria. Debemos recordar que si no se prueban los elementos del tipo penal, y esto no deriva en un tipo penal distinto, los mismos hechos derivados en un tipo penal distinto, ya hemos dicho, robo que deriva en delito de hurto,
en ese caso el tribunal debe dictar sentencia absolutoria si no es posible, en definitiva, la recalificación jurídica. Acuerden además que cada vez que el tribunal entiende que va a recalificar jurídicamente, tiene que invitar a los intervinientes a debatir acerca de esta recalificación, en la medida en que, por supuesto, no haya sido planteada durante la discusión por los intervinientes. Me explico. Mientras el Ministerio Público y el querellante acusan por delito de robo con violencia e intimidación, la defensa dice que esos mismos hechos son constitutivos del delito de hurto. Y en ese caso, la calificación jurídica la va a hacer el tribunal al final en la sentencia. No está obligado a invitar a los intervinientes a debatir sobre esta distinta calificación jurídica porque ha sido planteada como teoría del caso por la defensa. Por lo tanto, lo que hace en ese caso el tribunal es, en definitiva, simplemente pronunciarse por la calificación jurídica que estima que es la correcta. No ocurre lo mismo si la defensa planteara que no hay delito de robo exclusivamente, y punto, y no plantea una calificación jurídica alternativa. En ese caso, lo que aparece evidente posteriormente debe ser, en definitiva, invitación por parte del tribunal a debatir sobre una calificación jurídica distinta de aquella efectuada por los acusadores. Y en ese caso sí habría que debatir durante el juicio la calificación jurídica sobre la cual el tribunal está pensando que es posible, en definitiva, hacer una calificación diferente a aquella que ha efectuado el acusador. Bien, es importante tener presente, y muy presente, sean ustedes fiscales o querellantes, incluso defensores, que la presunción de inocencia es lo que hace que primero exista obligación por parte del acusador de probar la acusación, y la falta de prueba de la acusación conduce necesariamente a una sentencia absolutoria, incluso cuando lo que no se prueba son algunos de los elementos típicos del delito, independientemente de que la defensa no haya hecho mucho con respecto, en definitiva, a las alegaciones formuladas por los acusadores. ¿Por qué? Ya les he dicho que el imputado tiene derecho a guardar silencio, y en el derecho a guardar silencio podría incluso la defensa no hacer mucho con respecto de la prueba, salvo tratar de desvirtuar, en definitiva, la credibilidad de los testigos y de los peritos respecto a las afirmaciones que formulan, siéndole más que suficiente para ella con, en definitiva, restarle mérito probatorio a la prueba que rinda el Ministerio Público y el querellante, y ampararse entonces en la presunción de inocencia para que el tribunal esté obligado a dictar sentencia absolutoria. Deben recordar además que el estándar de la prueba que debe rendir el órgano acusador debe ir más allá de toda duda razonable, ya que si ese estándar no es suficiente, no le permite tampoco al tribunal dictar sentencia condenatoria. Para dictar sentencia absolutoria, al tribunal le basta con tener una duda razonable. En la medida en que exista una duda razonable, debe, en definitiva, absolver de la acusación respectiva. Otra cosa que es importante con respecto de la teoría del caso es que indudablemente las visiones con respecto de la teoría del caso pueden ser distintas, no solo entre lo que es lógico que sean distintas, que es entre la apreciación del acusador, Ministerio Público, y de la defensa. A veces incluso la teoría del caso es distinta entre el Ministerio Público y los querellantes. Esta es una decisión que puede ser estratégica o que puede ser, en definitiva, real. Es decir, la visión que tiene el querellante particular respecto de los hechos, de la construcción de su teoría del caso, de la evidencia que existe, puede hacerlo formular una acusación diferente a la del Ministerio Público. Y ese es un derecho del querellante o de los querellantes que pudieran intervenir en el juicio.
Los querellantes, recuerden ustedes, que tienen derecho, en definitiva, a adherir a la acusación fiscal o bien formular acusación por su cuenta. Y en este caso tienen que plantear cuál es su teoría del caso, cuáles son, en definitiva, los antecedentes que van a rendir como prueba en el juicio respectivo para sostener su teoría del caso. Por lo tanto, si bien es cierto, normalmente estas teorías del caso de los acusadores, Ministerio Público, acusación fiscal y de los querellantes, pueden ser distintas, no son contradictorias normalmente, sino que muchas veces son complementarias. Y es posible que incluso esas teorías del caso complementarias tengan por objeto efectivamente una estrategia de los acusadores para colocar en definitiva en el debate cuestiones que no podrían plantear cada uno de ellos si actuaran en consumo, es decir, si actuaran en conjunto. Y por lo tanto, entonces, la libertad que les permite formular acusación cada uno por su cuenta es que pueden someter a la discusión y ante el tribunal teorías que, si bien es cierto, son distintas, de una u otra manera podríamos decir que no son contradictorias y que se complementan. Los acusadores lo que pretenden es obtener una sentencia condenatoria. Por su parte, lo que pretende la defensa es obtener una sentencia absolutoria. Y por lo tanto, la construcción de su teoría del caso tendrá por objeto, efectivamente, en este caso, lograr o la sentencia condenatoria o lograr una sentencia absolutoria. Los que deben probar la acusación y tienen la carga de la prueba, de manera tal que si no logran, en definitiva, probarlo, debe dictarse sentencia absolutoria, son los acusadores. La falta de evidencia por una parte o la falta de acreditación de los hechos en el juicio por otra parte necesariamente conducen por la obligación que tiene el tribunal de dictar sentencia absolutoria al no poder destruir los acusadores la presunción de inocencia. Y para destruir esa presunción de inocencia, recordemos que deben hacerlo mediante evidencia que vaya más allá de toda duda razonable. Ese es el estándar que le exige el Código Procesal Penal a los acusadores para obtener una sentencia condenatoria. Es importante considerar que los mejores hechos, los que permiten sostener una acusación y una sentencia condenatoria, son aquellos hechos que no están controvertidos. Por ejemplo, a veces hay acuerdo entre los acusadores y la defensa respecto de ciertos hechos que no son debatidos, que el imputado cumple con cierta... Y en el principio de objetividad que asiste al Ministerio Público, el Ministerio Público debiera reconocer ciertos hechos que evidentemente no se discuten. Así, por ejemplo, es posible que hayan convenciones probatorias y en esas convenciones probatorias estén de acuerdo tanto el Ministerio Público como la defensa de que, por ejemplo, el acusado tiene irreprochable conducta anterior. Y no se discute ese hecho. El acusado tiene irreprochable conducta anterior. Es posible que el Ministerio Público, basado en el principio de objetividad, también reconozca que el acusado siempre estuvo dispuesto a colaborar con la acción de la justicia, a prestar declaración, que concurrió cada vez que fue necesario, que declaró, que aportó antecedentes que le permitieron llegar a las conclusiones al Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público podría reconocer además la colaboración con la investigación de los hechos por parte, en definitiva, lo que constituye una circunstancia atenuante. Incluso a veces más allá, existe acuerdo a veces por parte del imputado en orden a reconocer la efectividad de los hechos que se le atribuyen y por lo tanto entonces está disponible para ser juzgado en un procedimiento abreviado, renunciando a su derecho a un juicio oral y público.
Ahí tienen ustedes situaciones en las que efectivamente hay hechos que no están controvertidos, en que acusador y defensa están de acuerdo en que los hechos existieron de la manera en que se relatan y están en definitiva solicitándole al tribunal que falle prácticamente sin más trámite conforme a los antecedentes que han sido expuestos, lo que pasa particularmente en el procedimiento abreviado. Y por lo tanto, entonces, ello constituye además una economía de carácter procesal, un menor gasto por parte del Estado en la persecución penal, lo cual es reconocido como una circunstancia atenuante. Y al ser reconocido como una circunstancia atenuante, muchas veces las penas, en definitiva, que podrían aplicarse en esos casos, son bastante más bajas que de otra manera. Un caso que ustedes pueden tener en consideración en que eso ocurrió, dice relación, por ejemplo, con las penas que pudieron haber sido impuestas a los demás que intervinieron en el juicio contra la ex alcaldesa Karen Rojo, en que efectivamente al coimputado se le ofreció frente a la colaboración y a la información entregada, en definitiva, una condena distinta a la que en definitiva se le impuso en el juicio oral y público, en que se fueron controvertidos los hechos a la propia ex alcaldesa. Es decir, entonces, que aquí tenemos situaciones en las que deben recordar que muchas veces el reconocimiento de esos hechos que no están controvertidos conduce en el proceso penal muchas veces a sentencias de menor magnitud que las sentencias en definitiva en el juicio oral y público posterior. ¿Por qué? Porque el órgano acusador, en este caso el Ministerio Público, tiene ciertas facultades que le permiten en definitiva llegar a una justicia negociada, y en esa justicia negociada es posible entonces que la pena que finalmente se resulte imponer sea una pena inferior, y además normalmente en estos casos, cuando no existen antecedentes anteriores, la penalidad además pueda cumplirse en definitiva mediante las formas de cumplimiento alternativo de la pena. Cuestión que no es posible cuando las penas exceden, en este caso, los 5 años, porque de los 5 años y un día no hay posibilidad de cumplimiento alternativo de la pena, que es lo que ocurre en el caso de la alcaldesa Karen Rojo. Bien, importante es tener presente que en la teoría del caso lo que tienen que plantearse son los hechos y no las conclusiones. ¿Y por qué los hechos? Porque son los hechos los que permiten, en definitiva, probarse. Y entonces en el alegato de apertura yo debo hablar de los hechos y debo hablar de la prueba que voy a rendir para acreditar esos hechos. Importante en la construcción de la teoría del caso para el alegato de apertura. De lo que yo tengo que hablar son de los hechos y de cómo esos hechos los voy a probar con la prueba que voy a rendir durante el juicio respectivo. Por lo tanto, las conclusiones se deben derivar de los hechos probados. Por ejemplo, es importante, ¿por qué? Porque cuando yo interrogo al testigo, tengo que preguntarle por hechos, no por conclusiones. Así, por ejemplo, es posible que el testigo sostenga que el conductor estaba en estado de ebriedad. Entonces, la pregunta, ¿ese es un hecho? No, ese no es un hecho, es una conclusión. Y entonces el testigo, en este caso el funcionario policial que intervino en el hecho respectivo, debe decir por qué él llega a esa conclusión. Y usted, como interrogador del Ministerio Público, del querellante o del acusador, tiene que preguntarle por qué usted dice que se encontraba en estado de ebriedad. Ah, va a decir el funcionario policial, porque tenía halitosis alcohólica, porque tenía inestabilidad al caminar. Esos son hechos: inestabilidad al caminar, halitosis alcohólica, dificultad al hablar, etc. Esos son hechos, y esos hechos nos permiten llegar a la conclusión, entonces, que se encontraba en estado de ebriedad. Pero cuidado,
porque que el conductor manejaba en estado de ebriedad es una conclusión. Ahora, el funcionario policial le podrá decir, es que estaba en estado de ebriedad. ¿Y por qué? Porque yo le tomé, en definitiva, la prueba de campo mediante el soplado del alcotest. Y al soplar, el alcotest me marcó 1.59. Perfecto, ahí tiene un elemento de convicción, que es un hecho. Él le tomó el alcotest marcó 1.59. Y después podrá decir, bueno, y además en esta habilidad porque lo llevamos y le tomamos muestra de sangre en el servicio de urgencia del hospital regional, y una vez que llegó el resultado de la muestra de sangre, se corroboró en definitiva lo que habíamos sospechado, que se encontraba en esta habilidad. O bien, el funcionario policial podrá ser interrogado. ¿Por qué dice que estaba en estado de ebriedad? Bueno, porque el médico, conforme a las pruebas que le hice, que le tomó la prueba sanguínea, dijo que se encontraba en estado de ebriedad porque tenía incoherencia al hablar, porque tenía dificultad en la modulación, porque tenía en definitiva inestabilidad al caminar, porque presentaba ojos, etc. Es decir, ¿qué es lo que le dijo el médico en el servicio de urgencia? Que le tomó además el examen, y que la apreciación de este médico de turno respecto al estado en que se desempeñaba era que lo hacía en estado de ebriedad por las razones ya señaladas. Es decir, ustedes deben preguntarle por qué arriba a la conclusión a la que arriba. ¿Cuáles son los hechos que le permiten llegar a esa conclusión? Otra conclusión que podríamos plantearnos. Ese día estaba muy oscuro y en la calle no había iluminación. Y entonces, ¿cuáles son los hechos que le permiten sostener que efectivamente ese día estaba muy oscuro y que no había iluminación? Bueno, es que ese día no había luna. Bueno, es que las luces de la calle estaban apagadas. Y como no había luna y las luces estaban apagadas, entonces podemos decir que estaba muy oscuro y no se veía nada. Una es la conclusión, otras son los hechos. Y lo importante es que el testigo señale cuáles son los hechos que le permiten llegar en definitiva a la conclusión respectiva. ¿Y cuáles son esos? No había luna, efectivamente él constató que no había luna, y que además las luminarias de la calle estaban en definitiva apagadas. ¿Es posible decir que entonces esa noche todo estaba muy oscuro y no se veía nada? Sí, claro, pero tenemos que establecer cuáles son los hechos. Por otro lado, las conclusiones a veces pueden ser equivocadas, y estas conclusiones equivocadas dicen relación con la apreciación que a veces se tienen de los hechos. Ya hemos hablado al respecto de que es posible que el testigo no mienta, pero que tenga una apreciación equivocada respecto de los hechos. Así, por ejemplo, el testigo habla de que la persona era alta o que era baja, y eso va a depender de con qué compare la altura de la persona. Para establecer eso, normalmente lo que existe es: ¿cuánto mide usted? 1,80 m. Y usted dice que la persona era más alta. ¿Cuánto más alta que usted? 10 centímetros, 20 centímetros, y ahí usted entonces, o sea que mediría aproximadamente 1,90 m, 1,95 m. Sí. Bueno, esos son hechos. ¿Por qué? Porque él dice que era más alta que él y que era como 10 o 15 centímetros más alta. O al revés, que la persona era más baja. Bueno, ¿cuánto mide usted? Entonces eso les da a usted elementos, parámetros que le permiten en definitiva llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque el sostener que es alta o que es baja es una conclusión, pero es una conclusión que depende del prisma con que se mire, y por lo tanto es importante fijar hechos que no sean discutibles. ¿Cuál hecho? Que era más alta que él, y él mide 1,80 m, por lo tanto iba sobre el 1,80 m. Y ya tiene usted, en definitiva, una valoración que le permite. Y si otro llega y dice, y era más baja que yo, ¿y usted cuánto mide? 1,95 m.
Por lo tanto, tengo que medía más de 1,80 m, menos de 1,95 m. Ahí tiene hechos. Le permiten concluir que la persona medía entre 1,85 m y 1 m, o entre 1,80 m y 1,95 m. Bien. Las apreciaciones que se puedan hacer respecto a eso, como les digo, pueden ser equívocas y va a depender del testigo que declara respecto, en definitiva, de dicha situación. Es importante esta teoría del caso cuando uno tiene una teoría del caso, porque el interrogatorio de los testigos y el contrainterrogatorio que eventualmente pueda hacer van a estar destinados a obtener claridad en la exposición de los testigos y peritos. Es decir, es necesario tener precisiones respecto de los hechos que ellos declaran. Y es importante, testigos y peritos declaran respecto de hechos, y respecto de esos hechos ellos hagan conclusiones. Cuando el testigo y el perito no da explicación de las conclusiones a las que arriba, las conclusiones no le permiten al tribunal posteriormente establecer el hecho. Y lo primero que hace el tribunal es decir cuáles son los hechos probados en el juicio. Y respecto de la altura, si se mantiene en esos criterios y no se precisan, no tiene elementos para dar probado respecto a la altura de una persona. En los alegatos de apertura, ustedes tienen que tener presente que lo que ustedes pretenden es plantear su teoría del caso, es decir, cuáles son los hechos del juicio conforme a la visión que ustedes tienen y cómo esos hechos del juicio ustedes los van a probar. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes le están anunciando, se están comprometiendo con el tribunal con respecto a rendir prueba para acreditar esos hechos. Y ese compromiso que ustedes tienen con el tribunal se tiene que evaluar en el alegato de clausura. ¿Logré o no logré probar los hechos mediante la prueba que rendí en el juicio? Si yo no he logrado probar los hechos con las declaraciones de los testigos y peritos y los documentos que he podido rendir en el juicio, videos y otros más, entonces no he logrado probar los hechos que fundamentan en definitiva mi teoría del caso. Y por lo tanto mi teoría del caso cojeará de alguna manera. Y eso podría, en el caso de los acusadores, constituir en definitiva una sentencia absolutoria en la conclusión del tribunal, porque los hechos que constituían la teoría del caso de los acusadores no han sido probados más allá de toda duda razonable durante el juicio. Veamos una situación de una teoría del caso para que vamos terminando. En la teoría del caso, si ustedes recuerdan, no sé si efectivamente en su oportunidad conocieron de un caso emblemático en esta región, emblemático porque se trataba de una estudiante de enfermería de la Universidad de Antofagasta que primero desapareció, que se le empezó a buscar y que hubo que ir elaborando una teoría del caso respecto a la situación y en una primera etapa tenía ciertas características que fue cambiando a medida que se avanzaba en la investigación. El caso se denomina el caso de Cecilia Julio, que inicialmente cuando la familia conoce de la desaparición de la misma, planteó una denuncia por presunta desgracia, porque en esa época estaba ella desaparecida. Y como estaba desaparecida, la teoría inicial con que se inicia la investigación es que hay una presunta desgracia, que significa mover en definitiva porque ha desaparecido una persona y colocar en movimiento en definitiva la investigación del Ministerio Público. Y se calificó de presunta desgracia, porque no había nada más, no se sabía por qué había desaparecido, no se sabía qué es lo que había ocurrido, etc.
Posteriormente, esta presunta desgracia, con la permanencia en el tiempo y no aparecía, y tampoco aparecía su cuerpo, entonces se transformó en definitiva en una querella por el delito de secuestro. En otras palabras, la desaparición de la estudiante se debía a que estaba secuestrada, estaba privada de libertad, cuestión que le impedía entonces comunicarse con su familia. Y entonces se planteó la teoría del secuestro, lo que además, desde el punto de vista del querellante, le permitía mantener la investigación en el tiempo abierta mientras la desaparecida y supuestamente secuestrada no apareciera nuevamente. Pues bien, y para que ustedes vean la dinámica en la teoría del caso, es que posteriormente, durante la investigación, ya que llevaba un relativo tiempo, apareció el cuerpo de Cecilia Julio y con las pericias se estableció efectivamente de que ella, en definitiva, había perecido por acción de terceros y como consecuencia de eso se cambió la teoría del caso al delito de homicidio simple. Y en la teoría de los querellantes, esta teoría del secuestro pasó a ser teoría de homicidio calificado y de abuso sexual. ¿Por qué el querellante planteó, en definitiva, esta teoría del caso? Bueno, primero por los nuevos antecedentes que habían ido apareciendo posteriormente. Es decir, respecto al homicidio calificado, porque entendía que había alevosía, premeditación, ella había desaparecido mientras se desplazaba desde el departamento donde vivía una compañera de estudios de ella hasta, en definitiva, el hogar de la universidad, que estaba aproximadamente a 2 cuadras del lugar donde ella se encontraba con su compañera, por un lugar relativamente transitado y ¿cómo se llama?, relativamente corto también. Y eso hizo, en definitiva, entonces, que la tesis fuera de que aquí había homicidio calificado, alevosía, premeditación en la muerte de la misma y además abuso sexual. Como ustedes pueden ver, la teoría del caso cambia y se construye con los elementos o evidencias que existen al momento de construir la teoría del caso. De presunta desgracia se pasa a un delito de secuestro con más antecedentes y con más antecedentes se pasa a un homicidio simple por el Ministerio Público, a un homicidio calificado por parte de los querellantes y finalmente además a un homicidio calificado con abuso sexual por parte de los querellantes en la acusación. ¿Y qué fue lo que hizo en definitiva? En este caso, que fuera cambiando la calificación, lo que hizo que fuera cambiando la calificación fue la nueva evidencia aparecida durante, en definitiva, la etapa de investigación. Bien, los invito a 2 cosas. Una, a que vean los videos que están, en definitiva, en esta plataforma y además que busquen otros videos que les puedan servir sobre teoría del caso y sobre algunos casos puntuales que quieran ir revisando para ir ustedes, en definitiva, familiarizándose con lo que son, en realidad, con lo que es la teoría del caso y con lo que son, evidentemente, las evidencias de la teoría del caso, principalmente a través de los alegatos de apertura. Bien, dudas, consultas, preguntas respecto de lo que han ido haciendo, de lo que van a tener que seguir haciendo. Alguien levantó la mano, Catalina, cuénteme. Profesor, disculpe, no sé si habrá consultado a algún compañero, porque yo ingresé tarde a través de un link que enviaron al WhatsApp del curso, porque no estoy en la plataforma de Teams, entonces no sé si me tiene que agregar usted o tengo que preguntar. Yo la agrego, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Alguien más Profesor, tiene? Sí. yo igual soy Claudia Contuliano y quería pedirle si me puede agregar